¿Cómo actúa el ego en los niveles de conciencia inferiores de la tabla de los niveles de conciencia del Dr. David Hawkins? Gracias a sus enseñanzas podemos ver que en ese mapa tenemos 5 columnas que están divididas en cuál es la visión de Dios, cuál es la visión que tenemos sobre la vida, el algoritmo, el campo energético en el que está el nivel de conciencia, esa emoción asociada y su proceso mental. Por lo tanto, en base al nivel de conciencia en el que nos encontremos, que es como ponernos unas gafas de un color o de una visión de la vida a ponernos otras, nos daremos cuenta de que no tiene nada que ver cuando tú experimentas estados elevados de conciencia cuando experimentas estados inferiores de conciencia. Para que veamos los dos puntos que son completamente opuestos, los estados inferiores de conciencia destruyen la vida. Es donde experimentamos la enfermedad, es donde percibimos el mundo a través de la separación, a través de la competencia contra los demás, a través de que el ego se cree el protagonista de esta historia. Ahora, en los estados elevados de conciencia, vemos la visión de la vida a través de una unicidad, a través de vernos no separados de los demás, sino más unidos. Ya no estamos en competencia, sino entra el servicio hacia los demás. ¿Vale? Predominan estados como el amor, la paz, la dicha. ¿Vale? Aquí hay un punto que es crítico, que es el coraje, que es el nivel de 200, y de ahí tenemos la separación en este mapa. De 200 hacia arriba, esos niveles de conciencia sustentan la vida, son campos energéticos elevados, tenemos una visión completamente de la vida, experimentamos otro tipo de emociones y otro tipo de proceso en nuestra psique mental. Y en los niveles de 200 hacia abajo son niveles que destruyen la vida, son niveles que están asociados a sensaciones y emociones negativas, por lo tanto nuestro proceso en la psique mental es completamente distinto. Por lo tanto, vamos a hablar de los niveles inferiores de conciencia, el más bajito, que es la vergüenza. ¿Cómo actúa el ego en este nivel de conciencia? ¿Vale? Este nivel de conciencia calibra en 20, tiene muy poca energía, esto sería como estar muerto en vida, ¿vale? Y el ego en este nivel se siente profundamente defectuoso, ¿ok? Se siente indigno. Es como que la persona tiende a ocultarse, a sentirse con un fuerte deseo de desaparecer o de no ser visto, ¿vale? Fijaros que en este nivel se manifiesta una profunda sensación de desconexión del yo. Esto está en la parte más bajita de la tabla de los niveles de conciencia. Aquí predomina absolutamente el ego y aquello que realmente somos, que es ese espíritu infinito, de alguna manera es como que está ahí, es ese sol que siempre está brillando, pero estamos llenos de obstáculos y una distorsión muy grande. Porque nuestra energía en este caso está dirigida a la represión y a la autonegación a través de la identificación con el pequeño yo, la identificación con aquello que creemos que somos. En este nivel predomina la sombra, que son todos aquellos aspectos que negamos y hemos reprimido de nosotros mismos, que se consideran inaceptables y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es proyectarlos fuera. Fijaros que en este nivel es como, no soy suficiente, no valgo para nada, siento que no merezco nada, me siento inferior a los demás, tengo miedo al rechazo, me siento incapaz. Y este nivel de conciencia, de alguna manera, no solo es un nivel en el cual esté absolutamente relacionado con ser un víctima, sino que es también un nivel en el cual puede ser un proceso muy manipulativo hacia los demás, porque una persona que no quiere ser vista también está queriendo como llamar la atención de esas personas para que le hagan caso, ¿vale? Entonces es como una forma de buscar la compasión y la aprobación en los demás, reforzando aún más ese rol de víctima. Es como que todo el rato estás buscando la validación en lo externo. Y este nivel de conciencia está muy asociado probablemente a que quizá en tu infancia pues no te hicieron lo suficientemente caso o fueron muy estrictos contigo, como haciéndote sentir que nunca eras suficiente, que no te sentías merecedor de amor o porque tuviste padres ausentes. Recordemos siempre que nuestros padres siguen siendo como niños y niñas heridos con sus propios traumas y sus propias historias de dolor no sanadas a día de hoy, ¿vale? Pero supuestamente nosotros estamos adquiriendo la responsabilidad que nos pertenece. Entonces, fijaros que esto es una manera de manipular consciente o inconscientemente, porque al final, si tú te colocas en un rol de víctima y quieres como no ser visto, pero estás intentando llamar la atención de los demás, es una manera de que las demás personas ya se comporten de una manera distinta a ti para no querer hacerte daño o para no hacerte daño. Entonces esto es un bucle que se retroalimenta constantemente. O sea que, en definitiva, es una manera de seguir reforzando la separación y la ilusión, mucho más allá de lo que, de lo que nuestra verdadera esencia es en este caso. Entonces, ¿cómo podemos transitar a niveles superiores? Fíjate que aceptar y reconocer que este nivel de conciencia, ¿qué es lo que te provoca?
sin ningún tipo de etiqueta, sin identificarte con él. Es decir, una cosa es sentir vergüenza y otra cosa es decir, yo soy la vergüenza. Es decir, siento vergüenza, no estoy siendo vergonzoso. Entonces, hay que aceptar como nuestra humanidad, ¿ok? Aceptamos que ser vulnerable le pone muy nervioso al ego, por lo tanto, en el momento en el que acepto que soy humano y que soy vulnerable, podemos empezar a soltar ese tipo de energía asociado a ese campo de humillación, ese campo de sentirse indigno y en vez de luchar contra lo que te está resistiendo, date el permiso de que eso sea expresado, date el permiso de experimentar aquello que realmente solo tú estás ejerciendo un juicio sobre ti mismo, no los demás, porque si tú crees, o sea, si tú te juzgas a ti mismo, si tú crees que los demás te juzgan es porque tú te estás juzgando a ti mismo, no tiene nada que ver con los demás. Entonces ahí ya puedes empezar a darte el permiso de hacer todo aquello que de algún modo te hace sentir como que te da vergüenza. Empieza a sentirte ese ser merecedor de amor. Date el permiso de experimentar todo aquello que tiene la vida bueno y bonito para darte. ¿Ok? Entonces, localiza cuál es la emoción que viene a visitarte cuando sientes vergüenza y date el permiso de transitarla. Fíjate que cualquier tipo de error que haya podido suceder anteriormente simplemente permita que sea corregido. Deja el castigo a un lado. ¿Ok? Acepta cuál es la inocencia que hay detrás de ti, porque eso te implicará que la puedas ver en los demás también. Y podrás liberarte a ti mismo en vez de sentir como que el mundo externo te castiga a ti. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, esto sería como perdonarte a ti mismo y elegir constantemente el amor en vez del miedo. ¿Sí? Venga, vamos al siguiente nivel de conciencia, que tenemos cuál es la culpa, que calibra el nivel 30. Este nivel de conciencia también es muy bajito, tiene muy poquita energía. ¿Cómo actúa el ego en este nivel de conciencia? Fíjate que se enfoca en la autoacusación y el autocastigo, porque puede llevar a pensamientos de excesiva culpa, de arrepentimiento, de autodesprecio. Me culpo constantemente por los errores que cometí en el pasado y aunque ya pasaron hace tiempo, a día de hoy siguen condicionando mi experiencia de la hora, del presente. Fíjate que el ego utiliza la culpa como una herramienta de autocastigo. Se enfoca en el sufrimiento y en la sensación de que mereces ser condenado por aquello que hiciste. Y fíjate que aquí es como que si llevamos esto en tela de juicio, en cada momento estamos creando el instante siguiente. Podemos decidir elegir de nuevo todo el rato. Entonces, cuando localizamos este tipo de pensamientos de ataque que nacen de nosotros, hacia nosotros mismos, podemos observarlos sin identificarnos con ellos y transitar cuáles son esas emociones. Entonces, fíjate que este nivel tiende a fusionar el error con la identidad personal. Es con lo que tú te estás identificando lo que te está haciendo sufrir, pero verdaderamente no eres esa culpa. Entonces, fíjate que para aliviar esta carga emocional, ¿qué es lo que hace el ego en este nivel? La proyecta fuera. Siento tanta culpa dentro de mí que la tengo que proyectar fuera. Y veo gente que, que de alguna manera es como que veo un mundo de sufrimiento, de insatisfacción. Es como, para no tener yo la responsabilidad, no, yo tengo razón y tú no. O al revés, es verdad, tienes razón, me he equivocado, me siento culpable y sigo reafirmando mi rol de víctima y me sigo autodestruyendo. Entonces es como que la culpa genera mucho miedo al rechazo, el miedo al rechazo, a que te rechacen los demás. Fíjate que en este nivel el ego teme el juicio externo, el qué opinarán los demás de ti, el cuáles son esas proyecciones que los demás van a hacer sobre ti y que eso de algún modo te hace sentirte culpable, humillado. Fíjate, es como, vale, reconozco que me he equivocado, reconozco mis fallos. Ahí es donde uno tiene que volver a hacer el mismo procedimiento. Observo cuáles son esos pensamientos de ataque. Porque si no entramos en una baja autoestima, en un autosabotaje, este famoso autosabotaje, y en una imagen negativa de una baja vibración, una imagen limitada de nosotros mismos, cuando lo que realmente somos, os aseguro que si reconociésemos lo que realmente somos, no tendríamos ningún tipo de miedo ni nos sucederían este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a seguir con ello. Fíjate que el ego en este nivel actúa con la necesidad de aprobación constante, una necesidad de aprobación externa constante, un constante reconocimiento de los demás. Entonces, ¿cómo podemos transitar a niveles superiores? Perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo por todo aquello que a día de hoy sí puedes corregir. Fíjate que el error fue una opción para haberte convertido en la persona que eres ahora. Entonces, no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes aprender de él.
Entonces conviértelo en sabiduría, deja de castigarte por aquello que ya pasó, porque ya pasó, y ahora conviértelo en sabiduría, que has aprendido de ello y recuerda que puedes elegir de nuevo. Entonces es como vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Acepto mi humanidad y me permito observar con una mirada de inocencia y compasión. Cuando me acepto a mí mismo y acepto esa mirada de humanidad y compasión hacia mí, es lo que voy a proyectar fuera. Y empiezo a proyectar que todos somos inocentes, que puedo tener compasión con los demás tanto como la puedo tener conmigo. Entonces, en lugar de castigarte, asume la responsabilidad de tus actos, ya fueron, ¿ok? Perdónate, corrige esos juicios y permite que se cambien esas percepciones de ti mismo. Así que date el permiso de transitar las emociones asociadas a esa culpa. Yo voy a repetir siempre lo mismo, acepto, transito y dejo ir esas emociones y sensaciones que están asociadas a este campo energético. Así que recuerda que siempre, siempre, siempre puedes elegir de nuevo. Vamos a continuar con el siguiente nivel de conciencia de baja calibración, que es la apatía. La apatía que vibra en el nivel de conciencia en 50. Aquí hay un poquito más de energía, pero volvemos a lo mismo. Al final la apatía, ¿cómo actúa el ego en este nivel? El ego se rinde ante el sentimiento de impotencia, ve una vida de desesperanza, con muy poca energía. Hay una sensación de como que es como una constante decepción ante todo lo que me pasa. ¿Por qué todo me pasa a mí? Se me quitan las ganas de hacer cosas. Es como ya no tengo ganas de vivir. Soy absolutamente víctima de las circunstancias externas, de todo lo que me ocurre, no hay solución. Esta es toda la narrativa mental que te cuenta el ego, ¿vale? Que te cuenta esa parte, recordemos, de la mente errada, que está asociada a estos campos energéticos y a estos niveles de conciencia, ¿vale? Entonces es como que el ego se convence a sí mismo de que no hay nada que pueda hacer para mejorar su situación. Entonces la persona no ve ni soluciones ni puede ver cambios. Fíjate que es una constante mirada hacia que a todo lo que me pasa porque me lo merezco y me hace sentir culpa y aún así siento apatía. Fíjate que todos los niveles de conciencia inferiores están como asociados, como si fueran una tela de araña, que todos están sustentados por el miedo, ¿vale? Pero fíjate que la apatía es que no te deja ni ver soluciones a lo que te ocurre, solo ves problemas, no tienes energía como para tomar la responsabilidad, que eso es lo que más le jodería al ego. Entonces fíjate que este nivel está marcado por una profunda sensación de falta de esperanza. No hay ningún tipo de esperanza para lo que te sucede, ¿ok? Tus problemas son más especiales que los de los demás y te ha tocado vivir esto de lo que no puedes salir, cuando eso no es así. Entonces, fíjate que el ego cree que cualquier esfuerzo es inútil para evitar más decepción. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a esforzar? Si seguramente no soy capaz de lograr salir de esta situación, cuando es todo lo contrario, ¿no? Fíjate que todo el rato es como falta de motivación, poca energía, eh, todo es difícil, agotador y el ego te justifica esa proyección para el dolor. Es decir, es como una postura de indiferencia y de fracaso. Y ese es el mundo que tú estás percibiendo y es lo que ves fuera. Todo lo que tú veas que alguien quiera lograr algo, le vas a decir, ¿para qué? Si no importa nada, si esta vida no tiene sentido, ¿no? Esa es tu visión y eso es lo que proyectas a las demás personas. Entonces, fijaros que cómo podemos transitar a los niveles superiores de conciencia. Yo aquí te recomendaría que lo que hicieses es, a cada pequeño logro que hagas en tu día a día, que lo celebres, ¿no? Celebra cada pequeño logro que tengas en tu día a día, ponte pequeños objetivos que puedas ir consiguiendo y celebra eso. Date el permiso de celebrar eso. Cada objetivo cuenta cuántos pensamientos amorosos has tenido hoy, si te has comprometido con ir al gimnasio, si te has comprometido incluso con hacer ejercicio, de que sé, 15, 20 o 30 minutitos, comprométete con meditar un poquito. Fíjate que celebrar esos pequeños logros va a desembocar a que haya ciertos hábitos saludables y a que empieces a cambiar esa visión que tienes de la vida en ese nivel de conciencia. Aún así, volvemos al mismo procedimiento. Acepta la situación en la que te encuentras, permítete observar cuáles son esas emociones que están asociadas a este campo de energía de la apatía, cuáles son esas sensaciones que tienes, opresión en el pecho, que tienes, te duele la cabeza, ¿cómo sientes? ¿Sientes un nudo en el estómago? ¿Sientes pesadez? Como si te pesara todo el cuerpo. Ahora yo te digo que te rindas a esas sensaciones, que las transites, porque en el momento que las transites las vas a poder liberar de ti, te darás cuenta de que de repente entra como la energía de nuevo en tu vida y vas a empezar a verla de una manera completamente distinta. Entonces, lo que te diría es esto, que lo practiques todos los días y recuerdes esto, déjate en paz. Empieza a dejarte en paz y empieza a poner amor donde estás poniendo miedo. Repito, déjate en paz y pon amor donde estás poniendo miedo.
Estos son los 3 niveles inferiores en los que están más bajos en la tabla de los niveles de conciencia. Próximos vídeos veremos los 3 siguientes. Así que nada, espero que os haya gustado y os envío un abrazo gigante. Cuidaros.